Preguntas. ¿Qué es la retención en la fuente y quiénes son agentes de retención en la fuente? Bueno, retención en la fuente. La retención en la fuente, pues sabemos que no es un impuesto, sino que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuesto. Es un anticipo de impuesto. La retención en la fuente es un anticipo de impuesto. Lo que se busca con la retención en la fuente, pues es que el impuesto se vaya recaudando de manera anticipada, ¿cierto? Tomando como ejemplo el impuesto de renta, que es un impuesto que se declara anual. Por ejemplo, el año 2022 se declara en el año 2023. Entonces, lo que se busca con la retención en la fuente es que no esperar a que se acabe el año 2022 para que el Estado empiece a recibir los tributos allá en el 2023, sino que se vayan recibiendo dentro del mismo año 2022. Entonces, lo que se busca con la retención en la fuente es eso, ir anticipando el impuesto del 2022, tomando el ejemplo, cosa de que cuando se vaya a declarar en el año 2023 el impuesto de renta, pues ya vaya una parte anticipada, ¿cierto? Y el total a pagar en el año 2023, pues descontarse lo que se había pagado en vía retención en la fuente. Entonces, aquí tenemos la definición de retención en la fuente, mecanismo de recaudo anticipado de impuestos. Esa es la definición. ¿En qué consiste la retención en la fuente? Consiste en restar de cada pago a abono en cuenta una determinada cantidad establecida por la ley a título de impuestos. Entonces, las personas que la ley los obliga a hacer retención en la fuente, cada que vayan a realizar un pago o un abono en cuenta, deben restar una parte de ese pago que van a hacer y pues consignarle a la DIAN esa parte que le restaron a esa persona. Entonces, ahí está la definición, mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, que consiste en restar de cada pago o abono en cuenta una determinada cantidad establecida por la ley a título de impuesto. Finalidad de la retención en la fuente. Bueno, como lo dije anteriormente, la finalidad de la retención en la fuente es que el impuesto se vaya recaudando en lo posible dentro del mismo periodo en que se cause y no pues esperar a que se acabe el periodo. En el artículo 367 del Estatuto Tributario, ahí nos define la finalidad de la retención en la fuente. Dice textualmente que la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo periodo grabable, dentro del mismo ejercicio grabable en que se cause. Elementos de la retención en la fuente. Los elementos que intervienen en la retención en la fuente pues son los siguientes. Tiene que haber, el sujeto, y ese sujeto se divide en dos, sujeto activo y sujeto pasivo. Es decir, sujeto activo quien practica la retención y el sujeto pasivo a quien le practican la retención. Entonces, sujeto activo dice que es persona natural o jurídica autorizada por la ley para efectuar la retención en la fuente. Es decir, la persona que va a hacer la retención en la fuente. Esa persona es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es persona a la cual se le practica la retención en la fuente. Es decir, el beneficiario del pago. Yo voy a hacerle un pago a una persona y le retengo. Entonces, esa persona a la cual yo le iba a hacer un pago, yo le hago una retención en la fuente. Entonces, él viene siendo el sujeto pasivo. Entonces, por ejemplo, una empresa X que se dedica a la compra y venta de calzado, por decir un ejemplo, le compra mercancía a una persona, a Pepito Pérez. Entonces, aquí la empresa que se dedica a vender calzado, que es la que está comprando, está realizando la compra, viene siendo el sujeto activo, porque esta persona, la retención en la fuente la hace el que compra. Entonces, persona natural o jurídica autorizada por la ley
para efectuar la retención en la fuente. Entonces, si es una sociedad, una SAS, la que está comprando, entonces esta persona es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es la persona a la cual yo le estoy comprando la mercancía. Hecho generador. El hecho generador es el pago a abono en cuenta sometido a retención en la fuente. La base es el valor o monto al cual se le debe aplicar la tarifa para determinar la retención. La tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base para determinar el monto de la retención en la fuente. Bueno, entonces, esos son los elementos de la retención. El sujeto, que es sujeto activo, persona que practica la retención; sujeto pasivo, persona a quien le practican la retención. El hecho generador es el pago de abono en cuenta que está sometido a la retención. La base es el valor o monto al cual se le aplica la tarifa, y la tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base para determinar el monto de la retención en la fuente. ¿Quiénes son agentes de retención? En el artículo 368 del Estatuto Tributario nos dice quiénes son agentes de retención, ¿cierto? Entonces ahí nos hablan de que las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones, de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas. Y las demás personas naturales o jurídicas. Quise subrayarla allí para hacer énfasis en esas. Y las demás personas naturales o jurídicas. Sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho. ¿Cierto? Entonces, toda persona jurídica es agente retenedor. Toda persona jurídica es agente retenedor. Por ejemplo, de personas jurídicas tomemos como ejemplo las sociedades comerciales. Una SAS, una limitada, una sociedad anónima son personas jurídicas y por ende son agentes retenedor. Es decir, estas tres sociedades que les acabo de mencionar, cada que vayan a realizar un pago o abono en cuenta, deben reconocer la retención en la fuente porque están obligados, según el artículo 368, dice que todas las personas jurídicas son agentes retenedores. Parágrafo 1 de ese artículo 368 nos dice que radica en el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, el director de la DIAN, la competencia para autorizar o designar a las personas o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. Bueno, entonces, como sabemos, existen los autorretenedores, ¿cierto? Que son las personas a las cuales no se les puede practicar retención en la fuente porque ellos mismos se practican la retención en la fuente, como su nombre lo indica, autorretenedores. ¿Y quién los autoriza a él? Aquí nos está diciendo en este parágrafo que el director de la DIAN pues, puede autorizar a esas personas para que actúen como autorretenedores. Allá en el artículo 368 dijeron que todas las personas naturales o jurídicas son agentes retenedores, pero las personas naturales tienen que cumplir unos requisitos. Entonces aquí tenemos que personas naturales que son agentes de retención, artículo 368, raya 2 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice que las personas naturales que tengan la calidad de comerciante y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VT. También deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401 a las tarifas y según las disposiciones vigentes. Entonces, para que una persona natural sea agente retenedor, pues tiene que cumplir estos requisitos. Primero, ser comerciante. Segundo, de que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VT para que puedan practicar retención en la fuente por los conceptos de que se refiere el artículo 392, 395 y 401. ¿Y a qué conceptos se refieren estos artículos? Veámoslos aquí.
El artículo 392 del Estatuto Tributario nos habla sobre los conceptos de retención de honorarios, comisiones, servicios y arrendamiento. El artículo 395 sobre rendimiento financiero y el artículo 401 sobre otros ingresos tributarios. Entonces, en conclusión, para que una persona natural pues, pueda practicar retención en la fuente por estos conceptos que están aquí, por honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos, también por rendimiento financiero o por otros ingresos tributarios como compras, por ejemplo, deben ser comerciantes y que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30,000 UF. En resumen, entonces, dejamos aquí quiénes son agentes de retención. El artículo 368 del Estatuto Tributario. Tenemos las personas jurídicas y las personas naturales. Personas jurídicas, por ejemplo, limitadas, SA, SAS, quiere decir que toda empresa que sea, toda sociedad limitada, sociedad anónima o SAS, están obligadas por su naturaleza a practicar retención en la fuente, porque son agentes de retención. Así lo establece el artículo 368 del Estatuto Tributario. Las personas naturales, pues, tienen que cumplir estos dos requisitos para poder practicar retención en la fuente por los conceptos antes mencionados. Primero, ser comerciante. Segundo, que su patrimonio bruto o sus ingresos brutos sean mayores a 30,000 VT a diciembre 31 del año inmediatamente anterior. Vale aclarar que si, por ejemplo, estamos en el año 2022, para que una persona natural sea agente retenedor ahora en el año 2022, pues estas 30,000 VT, esto se tiene que medir con la VT del año 2021, ¿cierto? Entonces, los ingresos o patrimonio bruto a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, entonces sería con la VT del año 2021, en el caso del ejemplo que estoy planteando. Para nuestro caso, vamos a tomar las sociedades comerciales para el estudio de las personas jurídicas. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta que se formuló inicialmente de quiénes son agentes de retención, qué es la retención en la fuente y quiénes son agentes de retención en la fuente. Muchas gracias.